Muchos creen que desarrollarse como persona es un lujo, un pasatiempo opcional, algo que pueden dejar para después, cuando tengan más tiempo, más energía o más claridad. Pero esa espera se vuelve su excusa favorita. Postergan su crecimiento esperando un momento perfecto que nunca llega. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el desarrollo personal no es un lujo, es una urgencia. Es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Tu disciplina, tus relaciones, tus ingresos, tu legado. No se trata de leer libros ni de consumir ideas sueltas. Se trata de tomar decisiones conscientes todos los días para convertirte en un hombre más fuerte, más claro y más efectivo. La mejora personal no es algo que haces cuando te sobra tiempo. Es lo que haces precisamente para que tu tiempo valga más. Porque cada mejora interna transforma tu mundo externo. Y si hoy decides crecer aunque duela, aunque cueste, aunque nadie te aplauda, ese compromiso contigo mismo puede elevar cada área de tu vida. La clave está en empezar con claridad, con dirección y con carácter. Porque lo que no desarrollas, se estanca. Y lo que se estanca, muere. Pero lo que eliges fortalecer dentro de ti, te convierte en alguien que no solo vive, sino que deja huella. En este video veremos 3 claves fundamentales para tu desarrollo personal. Claves que he visto transformar la vida de miles de personas en todo el mundo. No son ideas abstractas ni frases inspiradoras sueltas, son principios concretos que puedes aplicar desde hoy mismo. Y si los practicas con consistencia, tu mentalidad, tus decisiones y tus resultados cambiarán de raíz. Prepárate para profundizar en cada una, porque estas 3 claves pueden ser el punto de inflexión que tu vida necesita. La primera clave para tu desarrollo personal es asumir el control total de tu vida. Puede parecer obvio, pero muy pocos lo hacen. La mayoría vive en una especie de hipnosis cotidiana, culpando al entorno, a la infancia, a la economía, a las circunstancias, como si todo lo que les ocurre viniera de afuera. Pero lo que no se dan cuenta es que, mientras más excusas dan, más poder entregan. Y cuando entregas tu poder, pierdes el control de tu destino. Todo desarrollo real empieza el día que dejas de culpar y empiezas a hacerte responsable, no de lo que te pasó, sino de lo que eliges hacer con eso. Porque aunque no hayas elegido tus heridas, sí eres responsable de sanarlas. Aunque no hayas decidido tu punto de partida, sí puedes decidir tu dirección. Yo, Brian Tracy, he trabajado con personas que vivieron lo peor: pobreza, rechazo, enfermedad, traición, y sin embargo lograron reinventarse. No porque tuvieran suerte, sino porque tomaron una decisión clara. Dejar de ser víctimas. Decidieron asumir el mando aunque doliera, asumir la responsabilidad aunque diera miedo. Porque entendieron que nadie puede construir algo sólido desde la queja, solo desde el compromiso, solo desde la voluntad de decir: lo que pase en mi vida me lo voy a deber a mí, a lo que hice, a lo que no hice, a lo que elegí. Asumir el control no significa cargar con culpas que no te corresponden. Significa dejar de esperar que el mundo cambie para tú empezar a mover. Significa dejar de pedir permiso para crecer, para sanar, para avanzar. Significa aceptar que tu vida es tuya y que nadie vendrá a salvarte. Esa verdad puede doler al principio, pero después libera, porque si tú eres el problema, entonces también eres la solución. Si tú eres quien se sabotea, también puedes ser quien se rescata. Esa es la raíz del verdadero desarrollo personal, la soberanía interna, la capacidad de verte como el arquitecto de tu destino, no como su víctima. El mundo moderno está lleno de mensajes que te invitan a culpar a otros. Tus padres fallaron. La sociedad es injusta. Los ricos tienen la culpa. Pero mientras repites esas ideas, ¿qué haces con tu vida? ¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Qué eliges cuando nadie te observa? Porque ahí, en esos momentos invisibles, es donde se forja tu destino. Y si tú decides empezar a responder como alguien que se debe todo a sí mismo, entonces algo cambia, tu energía cambia, tu voz cambia, tu postura cambia, porque ya no estás esperando, estás actuando. Ya no estás reaccionando, estás dirigiendo, ya no estás justificando, estás resolviendo. Es fácil hablar de empoderamiento en redes sociales. Es fácil leer frases de autoayuda y sentirte inspirado por un momento. Pero la verdadera transformación comienza cuando haces lo incómodo. Cuando asumes la parte que te toca, aunque no te guste. Cuando miras tus errores sin anestesia. Cuando reconoces que has fallado, que has postergado, que has buscado atajos. Y aún así decides perdonarte y avanzar. Eso es poder real. Eso es madurez emocional. Eso es desarrollo personal de verdad. Pregúntate, ¿en qué parte de tu vida sigues actuando como víctima? ¿A quién culpas todavía por lo que no has logrado? ¿Qué historia repites para no actuar? Porque detrás de cada excusa hay una verdad que no has querido enfrentar. Y el día que la enfrentas, el día que decides tomar control absoluto, ese día tu energía cambia para siempre.
Dejas de gastar tu mente en justificar y la inviertes en construir. Dejas de esperar condiciones ideales y las creas tú mismo. Dejas de ser producto del mundo y comienzas a ser causa. Y ese cambio, ese giro interno donde decides ser el dueño de tu camino, no su consecuencia es lo que activa tu verdadero potencial. Porque cuando tú asumes el control total, dejas de vivir en modo reactivo y comienzas a operar desde la intención. Ya no eres arrastrado por lo que ocurre. Eres tú quien pone dirección, quien traza el mapa, quien responde con visión y firmeza. Y esa capacidad de responder es lo que define tu poder personal. No el control de lo externo, sino el dominio de lo interno. Si hay una frase que quiero que recuerdes de esta primera clave, es esta: mi vida es mi responsabilidad. Toda. Escríbela. Repite esa idea hasta que se te grabe en los huesos. Porque cuando realmente lo aceptas, cuando lo vives, ya no necesitas excusas. Necesitas acción. Necesitas estructura. Necesitas coraje. Y lo tendrás. Porque todo hombre que se compromete con su poder interno, tarde o temprano transforma su mundo externo desde el silencio, desde el ejemplo, desde la raíz. Y eso es desarrollo personal en su forma más pura. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de inteligencia, talento o capacidad. Fracasan porque nunca aprendieron a dominarse, porque dejaron que su mente, sus impulsos, sus emociones decidieran por ellos. Y ese desorden interno los mantiene atados a ciclos que se repiten una y otra vez. Empiezan con entusiasmo, se distraen, se frustran, se rinden y luego repiten. Lo que no entienden es que mientras no asumas el control de tu interior, siempre estarás a merced del entorno, de lo que digan los demás, de lo que suceda afuera, de lo que te pase. Pero si realmente quieres avanzar, tienes que cortar ese patrón de raíz, tienes que decidir que tu vida ya no será un accidente, será un diseño. Tomar control de tu vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de dejar de mentirte, de dejar de justificar tus retrasos con excusas decoradas. Se trata de mirar con honestidad brutal las áreas donde no estás cumpliendo, donde sabes lo que debes hacer y aún así no lo haces, porque ahí está el origen de tu estancamiento. No en el mundo, no en la economía, no en tu pasado. Está en tu postergación, en tu inconsistencia, en tu falta de estructura. Y sí, puede doler reconocerlo, pero también te libera. Porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder para cambiarlo. Cada vez que decides dejar algo para mañana, estás entrenando a tu mente a desconfiar de ti. Estás reforzando la identidad del hombre que no cumple. Y no importa cuántas veces te inspires, si no ejecutas, nada cambia. No es tu entorno, es tu estándar. Es lo que estás dispuesto a tolerar de ti mismo. Y ese estándar solo sube cuando te plantas con firmeza y dices: se acabó. Desde hoy, yo soy el responsable de todo lo que pase aquí. Esa frase, aunque sencilla, puede cambiarte la vida si la repites con acciones. Si dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones, si cada día, sin importar cómo te sientes, te levantas con una sola pregunta: ¿qué está en mis manos hoy? ¿Y qué voy a hacer con ello? El mundo premia al hombre que actúa, no al que se queja. Y mientras tú estás pensando en todo lo que te falta, hay otros con menos recursos, menos suerte, menos apoyo, que están construyendo su visión. ¿La diferencia? Ellos se hicieron responsables. Decidieron que su historia ya no estaría escrita por el azar, que sus días no serían dictados por emociones pasajeras, que su progreso no dependería de un golpe de suerte. Y si ellos pudieron, tú también. Pero para eso, tienes que convertirte en el tipo de hombre que no se esconde detrás de excusas, que no pone su vida en manos ajenas, que toma el timón, incluso en medio de la tormenta. Y eso no significa que todo saldrá bien, no significa que no fallarás. Significa que, pase lo que pase, no vas a soltar el volante. Que incluso cuando todo se ponga difícil, tú seguirás dirigiendo tu energía, tu enfoque, tus decisiones. Porque tú ya no eres el que reacciona, eres el que crea, eres el que responde con intención, con fuerza, con visión. Y eso, cuando se repite cada día, se convierte en carácter. Y el carácter a largo plazo vence al talento, a la suerte y a cualquier circunstancia desfavorable. Tu desarrollo personal no empieza cuando lees un libro, empieza cuando dejas de mentirte, cuando dejas de hablar de tus planes y empiezas a ejecutarlos. Cuando entiendes que nadie te debe nada, que no eres especial por tener sueños, que lo que te hace especial es que estás dispuesto a pagar el precio de cumplirlos. Y ese precio se llama responsabilidad, acción, constancia, coraje, cada día, incluso cuando duela, incluso cuando no se note, incluso cuando nadie lo celebre. Porque no lo haces por el aplauso, lo haces porque ya entendiste que esta es tu vida y que nadie la va a construir por ti. Cuando decides responsabilizarte por completo de tu vida,
Algo profundo cambia dentro de ti. Ya no estás esperando que llegue un mejor momento, un mejor jefe, una mejor pareja, una mejor oportunidad. Ya no estás girando en torno a factores externos, porque entiendes con absoluta claridad que todo lo que no tomes en tus manos lo dejarás al azar. Y la vida guiada por azar solo genera frustración. Por eso, esta primera clave es tan vital. Porque el día que asumes la responsabilidad total de lo que haces, piensas, decides y permites, ese día empieza tu verdadero desarrollo personal. Los hombres que más avanzan no son los más preparados al principio, son los que se toman en serio su poder. Los que dejan de justificarse y comienzan a rendirse cuentas a sí mismos como si fueran sus propios líderes, porque entienden que la falta de resultados no se combate con lamentos sino con acciones. Y esas acciones solo nacen cuando la mentalidad cambia de ¿por qué me pasa esto? ¿A qué estoy haciendo yo para crear esto? Esa es la diferencia entre el hombre que reacciona y el hombre que crea. El primero vive en modo víctima, esperando que cambien las condiciones. El segundo vive en modo constructor, cambiando él mismo primero. Y no significa que tengas el control absoluto de todo. Hay cosas que no puedes prever ni cambiar, pero eso no es excusa, porque siempre puedes elegir cómo respondes, siempre puedes decidir cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo sigues, y esa libertad interior, esa capacidad de decir esto es mío, es la piedra angular de toda transformación real, porque cuando te haces cargo de ti, todo lo demás se alinea. Tu tiempo, tus hábitos, tus relaciones, tus metas, ya no estás disperso, estás centrado, ya no reaccionas con caos, actúas con estructura. Pero hay una trampa peligrosa en este proceso, y es la trampa del ya lo sé. Muchos hombres se detienen porque confunden conocimiento con cambio, porque piensan que haber escuchado algo, haberlo comprendido, ya es suficiente. Pero no lo es. Porque la transformación no se da en la teoría, se da en la práctica diaria, se da cuando lo que sabes se convierte en lo que haces. Cuando dejas de ser alguien que acumula información y te conviertes en alguien que acumula evidencia, de que se levanta, actúa, construye, día tras día, aunque cueste, aunque sea incómodo, aunque nadie lo vea. Esa es la prueba de fuego de la responsabilidad. No se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo pesa. Cuando no hay apoyo, cuando no hay recompensa inmediata, cuando estás solo frente a ti mismo y decides actuar igual. Eso es carácter, eso es madurez, eso es integridad, y eso es lo que el desarrollo personal exige. No palabras bonitas, no frases motivacionales, no libros sin aplicación. Exige decisiones incómodas, acciones consistentes, compromisos diarios, porque solo así te conviertes en ese hombre que puede mirarse al espejo sin miedo. Porque sabe que está haciendo lo necesario. Y si hay algo que quiero que recuerdes al cerrar esta primera clave, es esto. Tú eres el único responsable de quién eres hoy y de quién serás mañana. No hay culpables, no hay excusas, no hay atajos, solo hay decisiones. Y tú tienes el poder de tomarlas. Cada día, cada momento, cada instante. No porque sea fácil, sino porque ya no aceptas vivir como víctima, porque has decidido vivir como autor, autor de tu historia, de tu camino, de tu vida. Y eso es el comienzo de todo lo que vale la pena. La segunda clave para el desarrollo personal es dominar tu tiempo como si fuera tu recurso más valioso, porque lo es. Mientras otros lo desperdician reaccionando a lo urgente, tú debes elevarte por encima de esa trampa y actuar con intención, porque el tiempo que pierdes nunca vuelve. No lo puedes almacenar, no lo puedes repetir, no lo puedes comprar. Cada minuto que dejas pasar es un pedazo de vida que se fue. Y cuando lo entiendes, ya no vives distraído. Ya no dices luego lo hago. Dices, esto va primero porque esto construye mi futuro. El desarrollo personal no ocurre por acumulación pasiva de experiencias. Ocurre por la inversión consciente del tiempo en lo que te transforma. Si tú no diseñas tu día, alguien más lo hará por ti. El sistema, las redes sociales, los compromisos ajenos, la comodidad, todos tienen un plan para tu tiempo, y ninguno de ellos está pensado para hacerte crecer. Por eso tienes que protegerlo con todo. Tienes que tratar tu tiempo como un guerrero trata su espada, con disciplina, con precisión, con respeto. Porque tu tiempo no es solo tiempo, es identidad, es dirección, es poder. Piensa esto. ¿Qué hiciste con tus últimas 24 horas? ¿Construiste? ¿Avanzaste? ¿Te alineaste con tus objetivos? ¿O solo sobreviviste entre pendientes, distracciones y justificaciones? La mayoría vive atrapada en lo reactivo. Responden mensajes, atienden demandas, se pierden en rutinas que no eligieron,
y al final del día sienten un vacío, pero no saben por qué. Lo saben porque intuyen que desperdiciaron algo valioso, porque cuando tu tiempo no es tuyo, tu vida tampoco lo es. Y aquí está la verdad brutal. Si tú no respetas tu tiempo, nadie más lo hará. Por eso necesitas un sistema, no una lista de deseos, un sistema, un plan diario que te ponga frente a lo que importa, sin distracción, sin drama, sin excusas. Levántate y decide. Estas son mis 3 acciones importantes de hoy. Y las cumplo pase lo que pase. Porque eso no solo te da resultados, te da control. Te recuerda que tú estás al mando, que tú defines tu ritmo, que tú llevas el timón. Hay algo poderoso que ocurre cuando aprendes a decir no. No a lo innecesario, no a lo urgente disfrazado de importante, no a la distracción que promete alivio inmediato pero roba tu propósito. Cada no es un sí a tu visión, a tu construcción, a tu grandeza. Y ese tipo de enfoque no es normal. Es radical, pero es exactamente lo que separa al que avanza del que solo gira en círculos. Este es el momento de recordarte por qué empezaste. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué cada día cuenta? Si este video te está ayudando a despertar esa parte de ti que quiere tomar el control, te invito a suscribirte al canal, no por mí, por ti, para que no pierdas el ritmo, para que cada mensaje sea un golpe de dirección. Y si quieres afirmar que estás comprometido con este nuevo enfoque, escribe en los comentarios. Mi tiempo es mi poder. Hazlo con convicción, hazlo para ti, porque esa frase, repetida, escrita, vivida, te transforma. Dominar tu tiempo es dominar tu vida. Es dejar de ser una hoja al viento y convertirte en arquitecto de tus días. Es construir tu semana como un líder, construye una visión, con estructura, con propósito, con determinación. Y cuando eso se vuelve tu estándar, ya no necesitas que el mundo te diga hacia dónde ir, porque tú ya lo decidiste. Y estás avanzando, día tras día, sin pausa, sin permiso, sin desperdicio. Dominar tu tiempo también significa aceptar con brutal honestidad que no puedes hacerlo todo, y que intentar hacerlo todo es, en el fondo, una forma elegante de procrastinación, porque cuando dices sí a todo, estás diciendo no a lo esencial. Estás diluyendo tu energía en 1000 direcciones, estás confundiendo actividad con progreso, y eso te mantiene ocupado, pero estancado. La segunda clave del desarrollo personal no se trata de estar siempre haciendo más. Se trata de hacer menos, pero mejor. De elegir con precisión quirúrgica dónde colocar tu atención, tu energía y tu esfuerzo. Porque el desarrollo no es una carrera de velocidad, es una construcción meticulosa que se eleva solo cuando el enfoque es claro y constante. Pregúntate hoy, con sinceridad, ¿qué 3 cosas hice esta semana que realmente me acercaron a la vida que quiero? Y si no puedes responderlo con firmeza, no te castigues, pero tampoco te mientas. Solo acepta que necesitas tomar el timón. Porque hasta que no dirijas tu tiempo con propósito, seguirás siendo un pasajero más de tu vida. Y eso no es desarrollo personal. Eso es resignación disfrazada de rutina. La gente más disciplinada del mundo no es la que tiene más tiempo, es la que mejor lo protege. La que sabe exactamente en qué horas es más creativa, en qué momentos cae en distracción y cómo organizar su entorno para evitar sabotearse. Porque el tiempo no solo se gestiona, se diseña, se afila, se blinda. Y esa mentalidad de diseñador, no de víctima del reloj, es lo que cambia todo. No es levantarte temprano por moda, es hacerlo porque entiendes que esa primera hora del día es tu oportunidad de dominar el resto. No es tener una agenda bonita, es tener una estructura inquebrantable, porque cuando todo se tambalea, tu estructura te sostiene. Y cuando aprendes a vivir por diseño, algo profundo ocurre. Se ordena tu mente, tu energía ya no va dispersa, tu ansiedad se reduce, tu claridad aumenta, porque ahora sabes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Y esa claridad es oro puro. Te hace más productivo pero también más tranquilo, más decidido pero también más presente, porque ya no estás corriendo contra el tiempo, estás avanzando con él, como aliado, como herramienta, como parte de tu identidad. Pero hay un enemigo silencioso que debes vencer si quieres realmente dominar tu tiempo: la culpa. Esa sensación de que deberías estar haciendo otra cosa, de que nunca es suficiente, de que siempre estás atrasado. Esa culpa es veneno para tu progreso, porque no te deja disfrutar de lo que haces, ni avanzar con determinación. Te mantiene atrapado en una falsa urgencia, en una presión constante, y eso no es desarrollo, es desgaste. Por eso cuando planees tu día, planea también tus pausas, tu descanso, tu espacio para respirar. Porque el verdadero dominio del tiempo no es rígido, es consciente, es saber cuándo acelerar y cuándo detenerte.
Es tratar tu tiempo como un recurso sagrado, no como una prisión. Y cuando lo haces, cuando decides con madurez cómo usar tus horas, entonces tu vida comienza a elevarse de forma silenciosa pero imparable. Ya no es un caos, es una obra en construcción, y tú eres el arquitecto. Esta segunda clave, bien aplicada, transforma no solo tu productividad, sino tu autoestima. Porque cada vez que cumples lo que programaste, te respetas más. Y ese respeto es la raíz de la confianza. No la confianza inflada de quien habla mucho, sino la confianza firme de quien cumple, día tras día, minuto a minuto, con presencia, con decisión, con visión. Y aquí está la verdad que muchos evitan. Si no aprendes a proteger tu tiempo, el mundo lo devorará. Todos quieren un pedazo de tu atención, redes sociales, notificaciones, personas que no entienden tu visión, actividades que se disfrazan de urgencia pero son solo ruido. Y si tú no levantas una muralla, si tú no declaras con firmeza, esto es lo que haré y esto no, entonces vivirás reaccionando, apagando fuegos ajenos, siendo útil para todos, menos para ti mismo. Dominar tu tiempo no es solo tener una agenda llena, es tener una agenda con sentido. Es saber que cada bloque de tiempo que defiendes es un ladrillo en la construcción de tu futuro. Es comprender que cada no que dices con firmeza es un sí silencioso a tu propósito. Y ese propósito no puede florecer en la tierra del desorden. Necesita espacio, silencio, dirección. Necesita que te tomes en serio, que dejes de improvisar tu vida, que conviertas tus días en una estructura firme, diseñada por ti, para ti. Muchos hombres caen en la trampa de querer controlar el futuro sin controlar su calendario. Pero no puedes tener claridad en la vida si vives en caos diario. Si no sabes qué harás mañana, no sabrás quién serás en un año, porque la identidad se construye con actos repetidos, y si cada día es una improvisación, tu desarrollo será un accidente. Y tú no estás aquí para que tu grandeza sea un accidente. Estás aquí para que sea inevitable. La segunda clave para el desarrollo personal es entender que tu tiempo es tu vida, que lo que haces con tus horas es lo que haces con tu existencia, que no puedes amar tu propósito si desprecias tu calendario, porque el calendario no es un instrumento aburrido, es la herramienta más poderosa que tienes para vivir con intención, para volver real tu visión, para dejar de vivir a merced de lo que aparezca. Es ahí donde se refleja tu madurez, no en tus palabras, sino en cómo proteges tus horas. Y proteger tu tiempo no significa decir no a todo, significa decir sí con tanta fuerza a tu propósito que todo lo demás se vuelve irrelevante. Significa tener el coraje de cancelar compromisos vacíos, de reducir tareas innecesarias, de eliminar distracciones crónicas. Significa redibujar tu entorno para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Y cuando logras eso, tu energía se eleva, tu enfoque se afila, tu impacto se multiplica, porque un hombre que domina su tiempo se vuelve magnético, se nota su claridad, se siente su dirección, se impone su presencia, y no es por arrogancia, es por alineación, porque él ya no vive fragmentado entre mil estímulos. Vive centrado, vive con intención, vive con poder. Ese poder que no grita pero transforma, que no impresiona pero inspira, que no depende de la emoción del momento, porque ya fue instalado en la estructura de su día. Y cuando tienes esa estructura, cuando cada día tiene su orden, su espacio, su lógica interna, entonces no necesitas motivación, porque ya decidiste de antemano lo que vas a hacer, porque tu rutina ya responde a tu propósito, porque tu energía ya no se gasta en decidir, sino en cumplir. Esa libertad que antes buscabas en el caos, la encuentras en el orden, y ese orden sostenido es lo que te da paz, dirección, confianza. Esa es la segunda clave. Y si la aplicas, si la conviertes en hábito, verás cómo cambia todo. Porque cuando dominas tu tiempo, empiezas a dominar tu vida. Y cuando dominas tu vida, ya no hay excusa que pueda detenerte. La tercera clave para el desarrollo personal es la más poderosa de todas: dominar tu diálogo interno. Porque ningún enemigo externo tiene tanto poder como una mente que te sabotea desde adentro. Puedes tener tiempo, puedes tener metas, puedes tener un plan sólido, pero si tu voz interna está llena de duda, de miedo, de desconfianza, entonces todo lo que hagas por fuera será frágil. La mente es el primer territorio que debes conquistar, porque es donde se libra la batalla real. Y hasta que no aprendas a dirigirla, seguirás sintiéndote pequeño, incluso cuando logres cosas grandes. Todos tenemos una voz interna. Algunos la tienen a su favor, otros en su contra. Y la diferencia entre esos dos tipos de hombres no está en las circunstancias, sino en lo que repiten dentro de sí mismos cada día. Hay hombres que, aun teniendo todo en contra, se dicen puedo, debo, lo haré, y avanzan. Y hay otros que, aun teniendo recursos, se repiten no soy suficiente, no va a salir, mejor mañana, y se frenan.
Esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia todo, porque lo que crees se convierte en cómo actúas. Y cómo actúas se convierte en tu destino. Si cada día te hablas con dureza, si te insultas mentalmente por cada error, si dudas de ti a cada paso, estás debilitando tu propio poder. Te conviertes en tu primer obstáculo. Pero si cada día eliges ser firme contigo, no desde la crítica destructiva, sino desde el respeto exigente, empiezas a construir una mentalidad inquebrantable. No se trata de mentirte, no se trata de fingir que todo está bien. Se trata de dirigir tu foco, de convertir tu mente en un campo fértil donde crecen las decisiones correctas, no las excusas eternas. Dominar tu diálogo interno significa dejar de alimentar esa narrativa de víctima que tanto placer da, pero tanta libertad quita. Significa silenciar esa voz que te dice, no puedes, no estás listo, vas a fallar. Y reemplazarla por una que diga, sigo, crezco, me adapto, lo logro. Y esto no es pensamiento mágico. Esto es estrategia mental. Porque tu cerebro responde a lo que repites, y si repites fuerza, empieza a construir fuerza. Si repites claridad, empieza a buscarla. Si repites compromiso, empieza a actuar con él. Lo que muchos no entienden es que su voz interna no es una verdad absoluta. Es solo un eco de lo que has vivido, lo que has creído, lo que te has permitido repetir. Pero puedes cambiarla, puedes redirigirla, puedes entrenarla para que juegue a tu favor. Y cuando eso ocurre, cuando tu mente se convierte en aliada, entonces avanzas con una fuerza que antes ni siquiera sabías que tenías. Porque ya no estás gastando energía luchando contigo mismo, estás canalizando todo hacia adelante. Esa es la tercera clave. Y es la que multiplica el poder de las otras dos. Porque puedes tener estructura, puedes tener acción diaria, pero si tu mente está contaminada, te sabotearás desde dentro. En cambio, si limpias ese diálogo, si lo diriges con intención, entonces cada paso que des tendrá firmeza. Cada decisión tendrá raíz, cada error será una lección, no una condena, porque tú, finalmente, estarás de tu lado. Y ese es el mayor acto de poder que un hombre puede lograr. Dominar tu diálogo interno no es cuestión de repetir frases positivas frente al espejo. Es un proceso profundo, casi quirúrgico, de observar cómo te hablas en los momentos críticos, porque ahí es donde se revela tu programación real. No cuando todo va bien, sino cuando fallas, cuando cometes errores, cuando el plan no sale. ¿Qué te dices en esos momentos? ¿Te castigas? ¿Te insultas? ¿Te retraes? ¿O te levantas con palabras que te sostienen? Esa diferencia no es sutil. Es la raíz de tu autoconfianza, de tu resiliencia, de tu poder. Hay hombres que tienen disciplina, que se exigen cada día, pero lo hacen desde el odio hacia sí mismos, desde la vergüenza, desde una deuda emocional que jamás se salda, y eso, lejos de fortalecerte, te quiebra por dentro. Porque todo lo que construyes nace desde la culpa, no desde la visión. Y lo que se edifica desde la culpa nunca será estable. Por eso, el dominio del diálogo interno no es solo cuestión de motivación. Es cuestión de respeto, de aprender a hablarte como hablarías con alguien que amas. Con firmeza, sí, pero también con compasión. Con claridad, pero sin humillación. Con exigencia, pero también con dignidad. Cambiar tu voz interna empieza por escucharla, por detenerte y prestar atención cada vez que te digas, soy un fracaso, nunca hago nada bien, esto no es para mí. Y cuando esa voz surja, no debes ignorarla, debes confrontarla, preguntarte, ¿esto es verdad? ¿O es solo un eco viejo de una versión de mí que ya no existe? Porque muchas veces lo que repites no es tuyo, es la voz de un padre que te subestimó, de una sociedad que te etiquetó, de experiencias que no supiste procesar, pero tú no eres esa voz, eres el que puede cambiarla, y cambiarla requiere práctica. Igual que entrenas un músculo, requiere interrumpir el pensamiento negativo con uno más sólido, más racional, más alineado con tu visión. Requiere que empieces a hablarte como hablarías con tu mejor amigo si estuviera en tu lugar, porque a él no lo insultarías por fracasar. A él no le dirías que es inútil. A él lo alentarías, le recordarías su valor, lo animarías a seguir. Y eso mismo es lo que tienes que aprender a hacer contigo. No para evitar la exigencia, sino para sostenerla de forma sana. De forma que te construya, no que te destruya. Yo lo he vivido. He estado en momentos donde mi voz interna era mi peor enemigo. Donde, incluso logrando cosas buenas, me repetía que no era suficiente. Que era tarde. Que debía haber hecho más. Y ese juicio constante me drenaba. ¿Me hacía avanzar? Sí, pero sin paz. Hasta que entendí que no puedes construir una vida poderosa si por dentro te estás saboteando a cada paso. Necesitas que tu mente se convierta en tu aliado más fuerte. Que tus pensamientos te impulsen, no te frenen.
Que tu voz interna sea la fuente de tu energía, no la causa de tu agotamiento. Porque cuando logras eso, todo cambia. La crítica externa ya no te tumba, el fracaso ya no te paraliza. Los errores se convierten en parte del camino, no en excusas para detenerte. Porque tú sabes que, pase lo que pase, tienes una voz dentro que te sostiene, que te recuerda tu propósito, que te dice con firmeza y claridad: vamos, no has terminado, esto no te define, sigue. Y cuando eso se vuelve tu estándar, ya no necesitas validación externa, porque la validación más poderosa ya vive dentro de ti. Y si realmente quieres crecer, si quieres romper con las versiones pasadas de ti mismo, si estás listo para una transformación profunda y sostenida, entonces hay algo que debes comprender en lo más hondo: tu desarrollo personal nunca será más fuerte que tu nivel de responsabilidad. Esta es la última clave, pero es la más poderosa de todas. Porque sin responsabilidad todo lo demás se cae. Sin responsabilidad, no importa cuánto leas, cuánto te motives, cuánto planifiques, todo seguirá en el mismo lugar. Porque tú sigues en el mismo lugar. Y crecer en el fondo es una elección de carga, una elección de conciencia, una elección de responder. Responsabilidad no es culpa, no es castigo, es poder, es decirte con firmeza: esto depende de mí. Es dejar de mirar afuera, dejar de esperar a que cambie tu entorno, dejar de culpar al pasado, a tu familia, a tu jefe, a tu ciudad, al gobierno o al destino. Es poner ambas manos sobre el volante de tu vida y no soltarlo, aunque te tiemblen los dedos. Porque lo único que tienes asegurado en este mundo es tu capacidad de responder ante lo que te toca vivir. Lo demás es incierto. Pero tu actitud, tu decisión, tu dirección, eso es completamente tuyo. Nadie puede tocarlo, nadie puede quitártelo. Solo tú puedes soltarlo y solo tú puedes recuperarlo. Y esa recuperación es el acto más fuerte de madurez que puedes experimentar. Porque cuando asumes plena responsabilidad, algo se ordena dentro de ti. Ya no estás dividido entre lo que sueñas y lo que haces. Ya no estás viviendo en contradicción. Estás actuando desde el centro, desde la coherencia. Y esa coherencia es lo que le da fuerza a tu palabra, claridad a tu visión y respeto a tu caminar. Es lo que te convierte en una referencia para otros, no porque lo digas, sino porque lo encarnas. Porque tu vida habla más fuerte que tus ideas, porque tu ejemplo se vuelve tu mensaje. Esta tercera clave, la responsabilidad total, es el punto de inflexión que transforma a hombres comunes en hombres poderosos. Porque el que asume todo, controla todo, no desde la ilusión, sino desde la acción, desde la adaptación, desde la resiliencia. Si fracasas, aprendes. Si caes, te levantas. Si algo duele, lo procesas y sigues. No te detiene lo que pasa, te impulsa. Porque tú no estás esperando condiciones ideales, estás creando condiciones internas. Estás modelando tu carácter como un escultor que trabaja cada día con firmeza, golpe a golpe, hasta revelar la forma que lleva dentro. Y esa forma eres tú, en tu versión más alta, más entera, más responsable. Hay algo que nunca debes olvidar. El desarrollo personal no es un evento, es una práctica. No es una meta, es una dirección. No es algo que te pasa. Es algo que eliges todos los días, especialmente cuando no tienes ganas, cuando no hay aplausos, cuando nadie lo nota. Ahí, en ese silencio, es donde se construye el verdadero tú. Y si tú, desde hoy, eliges asumir cada parte de tu camino, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que tienes, lo que no tienes con absoluta responsabilidad, estarás pisando el terreno donde nace la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de convertirte en quien fuiste diseñado para ser. Así que decide ahora mismo, decide que no vas a seguir reaccionando a la vida, decide que vas a liderarla, decide que vas a elevar tu estándar de acción, tu nivel de conciencia, tu capacidad de respuesta, decide que vas a honrar tu tiempo, tu energía, tus talentos, porque no te fueron dados para desperdiciarlos, te fueron dados para construir algo digno, algo que dure, algo que inspire. Pero ese algo no se construye con deseos, se construye con responsabilidad, y esa responsabilidad es tuya. Siempre lo ha sido. Solo tienes que reclamarla y vivir desde ahí, con poder, con claridad, con propósito y con una determinación tan firme que el mundo entero lo note, incluso antes de que digas una sola palabra. Muchos creen que la mente se limpia sola, que con el tiempo los pensamientos negativos desaparecen y que basta con distraerse para volver a sentirse bien. Piensan que la confusión, el estrés y la ansiedad se resuelven dejando que los días pasen, pero ese es un error que los mantiene atrapados en un ciclo interminable. Yo, Brian Tracy, aprendí que la mente necesita disciplina, necesita dirección y necesita limpieza constante.
No puede esperar que sus pensamientos se ordenen por sí mismos. Es usted quien debe tomar el control. Y lo más sorprendente es que no requiere semanas ni meses para comenzar a ver resultados. En tan solo una hora de enfoque profundo, usted puede desintoxicar su mente, eliminar la basura que lo carga y recuperar claridad y energía para seguir adelante. Porque cada idea negativa que se queda dentro de usted le roba poder, pero cada pensamiento que limpia le devuelve fuerza. No se trata de ignorar sus problemas, sino de entrenar a su mente a soltar lo que no le sirve y a enfocarse en lo que lo fortalece. Una hora basta para comenzar de nuevo, para liberar espacio, para reactivar su propósito. El hombre que se disciplina a limpiar su mente se convierte en un hombre capaz de enfrentar cualquier desafío. Porque su fuerza interior se renueva, su confianza se eleva y su visión se aclara. Y todo eso comienza con un acto sencillo: decidir que hoy va a desintoxicar su mente. La mente es como un contenedor que, con el paso de los días, se va llenando de todo lo que ve, escucha y experimenta. No importa cuán disciplinado sea, cada conversación, cada preocupación, cada estímulo deja una huella en su interior. Y si no se da el tiempo de limpiarla, de vaciar lo que no sirve, tarde o temprano esa acumulación se convierte en ruido, en confusión y en un peso que le roba claridad. Piense en cómo se siente después de días de estrés, pensamientos repetidos, emociones mezcladas, una sensación de cansancio que no proviene del cuerpo sino de la mente. Eso es intoxicación mental. Y la única forma de liberarse de ella es deteniéndose con intención, dedicando un momento exclusivo para limpiar su interior. Una sola hora de enfoque consciente puede significar la diferencia entre seguir arrastrando esa carga o recuperar la energía que necesita para avanzar. Lo primero que debe comprender es que la mente, por naturaleza, no descansa. Incluso cuando duerme, sigue procesando. Por eso, si no dirige sus pensamientos, se convierten en un río desbordado que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Lo que proponemos aquí es tomar el control de ese río, guiarlo, ponerle un cauce claro. Una hora de desintoxicación mental no significa dejar la mente en blanco, significa enseñarle a soltar lo que la contamina y a concentrarse en lo que la fortalece. Y aunque al principio parezca difícil, notará que es un proceso liberador casi inmediato que le permite respirar con más amplitud y pensar con más claridad. Piense en su mente como en una habitación que no ha sido ordenada en semanas. Hay papeles tirados, objetos que ya no sirven, polvo acumulado en los rincones. Intentar trabajar en esa habitación sería frustrante. No es que falte capacidad, es que el desorden no lo deja avanzar. Ahora imagine dedicar una hora a limpiar. Tirar lo que no sirve, ordenar lo que importa, abrir las ventanas para que entre aire fresco. De pronto, la misma habitación se siente diferente, más amplia, más ligera, más útil. Eso es exactamente lo que ocurre con su mente cuando decide desintoxicarla. La capacidad siempre estuvo ahí, solo necesitaba liberar el espacio. El problema es que la mayoría de los hombres nunca hacen este ejercicio. Se levantan, trabajan, corren de un lado a otro, consumen información, enfrentan problemas y al final del día apagan la luz con la mente llena de ruido. Ese ruido se acumula de un día a otro hasta que se sienten agotados sin entender por qué. Creen que necesitan más descanso físico, cuando en realidad lo que necesitan es descanso mental. Y ese descanso no se logra durmiendo más horas, sino limpiando con intención lo que se queda atrapado en su cabeza. Una hora dedicada a este proceso puede devolverle la energía que pensaba perdida. Quiero que lo vea como una inversión. Así como invierte tiempo en su cuerpo, en su trabajo o en sus relaciones, debe invertir tiempo en limpiar su mente. Porque si su mente está intoxicada, todo lo demás se contamina. Su trabajo pierde calidad, sus relaciones pierden profundidad, su cuerpo pierde energía. Pero cuando la mente está limpia, todo fluye con más facilidad. Esa es la diferencia entre arrastrarse por la vida y caminar con firmeza. Y lo extraordinario es que no necesita años para notarlo. En tan solo una hora puede sentir cómo se aligera la carga, cómo regresa la claridad, cómo recupera el control sobre sí mismo. La clave está en comprender que su mente es su recurso más valioso. Si la deja llena de basura, todo lo que intente construir encima será frágil. Pero si la limpia con constancia, cualquier meta se vuelve alcanzable, porque contará con la claridad y la energía necesarias para perseguirla. Esa es la razón por la que este método funciona. No busca cambiarlo todo de una vez, busca darle espacio a lo que realmente importa, y en ese espacio, usted comienza a ver con más nitidez el camino que antes parecía borroso. La acumulación de pensamientos innecesarios funciona como una neblina que lo rodea y le impide ver con claridad. Puede estar frente a una oportunidad valiosa y no reconocerla porque su mente está ocupada rumiando preocupaciones inútiles. Puede tener la solución a un problema y no verla porque está enterrada bajo capas de estrés, dudas y voces ajenas.
Eso es lo que sucede cuando no se da tiempo para desintoxicar su mente. Lo obvio se vuelve invisible, lo importante se mezcla con lo trivial y termina gastando energía en cosas que no le acercan a ningún objetivo real. Por eso dedicar una hora a limpiar ese ruido no es un lujo, es una necesidad. Esa hora puede marcar la diferencia entre seguir confundido o recuperar la claridad que necesita para avanzar con decisión. El primer paso para desintoxicar la mente es reconocer que la está intoxicando. Muchos hombres creen que son los grandes problemas los que los drenan, pero en realidad son las pequeñas repeticiones las que más desgastan. Ese recuerdo doloroso que vuelve una y otra vez, esa conversación pendiente que se repite en su cabeza, esa comparación con los demás que lo hace sentir menos. Son gotas constantes que, con el tiempo, llenan el vaso hasta hacerlo desbordar. La solución no está en ignorarlas, sino en detenerse a identificarlas y sacarlas a la luz. Porque lo que se nombra se controla, y lo que se deja en la sombra lo domina en silencio. Imagine que en esta hora usted se sienta consigo mismo, toma un cuaderno y escribe todo lo que le pesa, todo lo que ocupa espacio en su cabeza. No lo filtre, no lo juzgue, solo vacíelo. Al hacerlo, ya está desintoxicando. Porque cada palabra escrita libera un pensamiento atrapado. Lo que parecía inmenso en su mente se reduce al tamaño de una frase en el papel. Y cuando lo ve desde afuera, pierde poder sobre usted. Esa es la magia de comenzar a limpiar. Descubre que lo abrumaba era grande solo porque lo cargaba dentro. Al soltarlo, recupera espacio y energía. La mente, cuando está saturada, se comporta como un cuarto lleno de eco. Cada pensamiento rebota y se multiplica, haciéndolo sentir más grande de lo que es. Pero cuando empieza a vaciarlo, el eco desaparece. Lo que queda es silencio, claridad, espacio para nuevas ideas, y ese silencio no es vacío, es poder. Porque en el silencio la mente se reordena, encuentra dirección y conecta con lo esencial. Una hora dedicada a lograr ese silencio puede ser más valiosa que una semana entera de trabajar sin claridad. Recuerde que su mente es el filtro con el que interpreta todo. Si está intoxicada, incluso lo bueno parece malo, incluso lo fácil parece difícil. Pero si está limpia, lo complicado se vuelve manejable y lo desafiante se convierte en un campo de crecimiento. Esa es la importancia de entrenarse en esta práctica. No solo se trata de sentirse más ligero, sino de aprender a ver la vida desde un ángulo más claro, más sereno y más efectivo. Porque la claridad mental no es un lujo, es la base de toda acción inteligente. Una hora de desintoxicación mental es un recordatorio de que usted no tiene que vivir con ruido constante en su cabeza, que puede parar, limpiar, soltar y recuperar el control. Y cuando lo hace, no solo se siente mejor, actúa mejor, decide mejor, vive mejor, porque un hombre con la mente limpia se convierte en un hombre con el poder de dirigir su vida con intención. La desintoxicación mental comienza con un principio simple pero poderoso. Lo que no se controla, lo controla a usted. Si no gobierna sus pensamientos, ellos lo gobiernan. Y la mayoría de los hombres no se dan cuenta de que llevan años permitiendo que su mente los domine con frases repetidas que ni siquiera eligieron conscientemente. Se despiertan y ya están pensando en lo que les falta, en lo que salió mal, en lo que podría fallar. Pasan el día con la mente enredada en preocupaciones que rara vez se convierten en realidades y por la noche apagan la luz cargando con la misma confusión. Esa rutina se vuelve normal, pero normal no significa saludable. Normal significa que se ha acostumbrado a vivir intoxicado. Y lo que quiero mostrarle hoy es que puede romper con esa normalidad en apenas una hora de enfoque. Lo primero que debe entender es que la mente funciona por acumulación. Cada estímulo que recibe se queda en ella de alguna forma. Las noticias negativas, los comentarios de los demás, los recuerdos de fracasos pasados, todo eso se va apilando como polvo en una superficie que nunca se limpia. Puede no notarlo en el día a día, pero con el tiempo se convierte en una capa tan gruesa que le impide ver con claridad. Y como no puede ver con claridad, tampoco puede actuar con precisión. Ahí es donde una hora de desintoxicación se convierte en un acto urgente, limpiar la superficie para que vuelva a brillar. Durante esa hora quiero que practique el arte de soltar. El hombre promedio cree que pensar más en un problema le dará más soluciones. Pero lo que realmente hace es girar en círculos, repitiendo las mismas frases y consumiendo energía en exceso. Soltar no significa ignorar, significa detener el ciclo repetitivo que lo desgasta. Puede hacerlo de muchas formas, escribiendo lo que le preocupa, respirando profundamente mientras se repite frases de calma, enfocándose en un solo pensamiento positivo que lo reemplace. Lo importante no es la técnica exacta, lo importante es la decisión de interrumpir el ruido. Porque el ruido no se detiene solo, se detiene con intención.
Imagine dedicar 30 minutos de esa hora solo a observar sus pensamientos sin juzgarlos. Notará que muchos de ellos no son suyos, son frases que escuchó de otros, son miedos heredados, son críticas que aceptó sin cuestionar. Al reconocer esto se da cuenta de que no tiene sentido seguir cargándolos, puede agradecerles su presencia y dejarlos ir. Y en ese dejar ir hay una liberación inmediata. La mente se siente más ligera, como si hubiera soltado una mochila que llevaba años cargando. Esa ligereza es la prueba de que desintoxicarse funciona, de que lo que parecía un peso inevitable era en realidad opcional. El resto de la hora puede dedicarlo a reemplazar lo que soltó por afirmaciones de poder. Porque no basta con limpiar, también hay que sembrar. Si deja la mente vacía, volverá a llenarse de lo primero que aparezca. Pero si la llena con intención, con frases que lo fortalecen, entonces tendrá un nuevo filtro para interpretar la vida. Dígase con claridad: soy capaz de dirigir mis pensamientos, tengo la disciplina para mantener mi mente limpia. Cada día me libero de lo que no me sirve y me acerco más a mi propósito. Estas frases, repetidas con convicción, son como semillas que comienzan a crecer dentro de usted. Y lo que crece dentro inevitablemente se refleja afuera. Una hora bien usada de esta manera puede ser el inicio de un cambio que transforme no solo cómo se siente, sino quién es. Porque un hombre no se define por lo que acumula en su mente, sino por lo que decide mantener en ella. Y si aprende a elegir con intención, habrá dado el primer paso hacia una vida más clara, más fuerte y más plena. Cuando un hombre decide tomarse en serio la tarea de limpiar su mente, descubre que no solo está sacando pensamientos negativos, sino que está creando un espacio nuevo donde puede entrar lo que realmente importa. Y ese espacio, aunque invisible, se siente en todo, en la calma con la que respira, en la claridad con la que piensa, en la energía con la que actúa. Una hora de desintoxicación no es solo una pausa, es una reprogramación. Es recordarle a su mente quién está al mando, es enseñarle que ya no será un depósito de ruido, sino un instrumento de poder. Lo extraordinario de este proceso es que se convierte en un espejo inmediato, lo que se dice en silencio empieza a reflejarse en su actitud. Si pasa una hora repitiéndose frases de fuerza, al terminar camina con más seguridad. Si dedica una hora a enfocarse en lo que sí puede controlar, deja de desperdiciar energía en lo que no. Esa coherencia entre su diálogo interno y sus acciones es lo que lo convierte en un hombre más disciplinado y más firme. Y lo que antes parecía imposible comienza a verse alcanzable porque ya no lo enfrenta con una mente intoxicada, sino con una mente clara. Pero hay algo que debe saber. Al principio su propia mente intentará resistirse. Está acostumbrada al ruido, al desorden, a la repetición de lo negativo. Cuando intente reemplazar esas frases, escuchará un eco que le dirá: esto no sirve, esto no es real, no eres así. Y es ahí donde debe responder con más firmeza. Cada vez que su mente intente arrastrarlo hacia atrás, usted debe hablar con claridad. Yo decido lo que pienso, yo decido qué palabras permanecen en mí. Esa repetición consciente es la que entrena a la mente hasta que entiende quién manda. Quiero hacerle un recordatorio en este punto. Si lo que está escuchando le ha dado valor, claridad y dirección, le invito a que se suscriba a este canal. Aquí encontrará más herramientas para fortalecer su mente y su disciplina día tras día. Y me gustaría que me deje en los comentarios una respuesta honesta. ¿Qué es lo primero que eliminaría de su mente si tuviera la oportunidad de hacerlo ahora mismo? Su respuesta puede ser el inicio de su limpieza mental, un compromiso con usted mismo y una inspiración para otros que están en el mismo camino. Recuerde que la mente es obediente. Si la alimenta de duda, responderá con duda. Si la alimenta de poder, responderá con poder. Usted no está condenado a vivir con pensamientos tóxicos, tiene la capacidad de soltarlos y reemplazarlos. Y en una hora de práctica intencional puede experimentar lo que significa vivir más ligero, más claro, más enfocado. Esa es la puerta que abre este ejercicio, la posibilidad de dirigir su vida no desde la confusión, sino desde la claridad absoluta de alguien que sabe hacia dónde va. El acto de desintoxicar su mente es también un acto de respeto hacia usted mismo. Durante demasiado tiempo, probablemente ha permitido que frases hirientes, recuerdos dolorosos y pensamientos repetitivos lo acompañen sin cuestionarlos. Tal vez incluso ha llegado a creer que son parte de su identidad, que usted es esa voz que lo limita, que lo frena y lo encierra. Pero la verdad es que usted no es sus pensamientos, usted es quien decide qué pensamientos permanecen y cuáles no. Esa diferencia lo cambia todo, porque lo coloca en una posición de poder. Y el poder comienza a ejercerse cuando se compromete a dedicar una hora de su vida a limpiar lo que no le pertenece, lo que no lo ayuda, lo que no lo impulsa hacia adelante. Esa hora puede convertirse en la más valiosa de su semana, porque le recuerda que usted no está condenado a cargar con basura mental que lo debilita. Usted tiene el derecho y la responsabilidad de soltarla.
Durante esa hora de desintoxicación no se trata de buscar soluciones inmediatas a todos sus problemas, se trata de darse el espacio para pensar con claridad. Imagine a un hombre que quiere encontrar el camino correcto, pero su brújula está cubierta de polvo. No importa cuánto la mire, no podrá orientarse hasta limpiarla. Así funciona la mente. Con el ruido acumulado, sus decisiones se vuelven confusas, sus prioridades se mezclan, sus metas se desdibujan. Pero al limpiar, todo vuelve a alinearse. De pronto, la brújula señala con claridad el norte que había estado oculto bajo capas de preocupación innecesaria. Y lo más poderoso es que no necesita semanas de limpieza, basta con una hora de enfoque intencional para que esa brújula vuelva a funcionar. Esa hora puede dividirse en 3 etapas muy simples pero profundas. La primera es soltar. Escribir, hablar o simplemente reconocer lo que lo agobia y dejarlo salir. No necesita perfección, solo necesita expulsarlo de su mente. La segunda es reemplazar. Una vez que ha vaciado esos pensamientos, tiene que llenarse de frases que lo fortalezcan. Porque una mente vacía siempre se llena de algo, y si no decide qué entra, volverá a llenarse de lo que no sirve. La tercera es enfocar. Dedicar los últimos minutos de esa hora a pensar en lo que realmente importa, en sus metas más profundas, en las acciones que puede tomar para avanzar. Ese enfoque final es como cerrar la sesión con dirección, con propósito, con un mapa claro que lo guía hacia adelante. Lo fascinante es que al terminar esa hora no solo se sentirá más ligero, también se sentirá más capaz, porque la claridad trae consigo confianza. Cuando la mente está llena de ruido, usted duda de sí mismo, posterga, se siente cansado, pero cuando la limpia, la misma tarea que antes parecía imposible ahora parece manejable, el mismo obstáculo que lo intimidaba ahora se convierte en un reto que puede enfrentar. Y lo único que cambió no fueron las circunstancias, fue su estado mental. Eso es lo que la mayoría no comprende, que el éxito no empieza con lo que tiene, empieza con lo que piensa. Piense en cuántas decisiones equivocadas ha tomado en momentos de confusión. Tal vez reaccionó con enojo cuando necesitaba calma, tal vez abandonó un proyecto porque le pareció imposible cuando en realidad le faltaba claridad, tal vez se conformó con menos de lo que quería porque la voz interna le decía que no merecía más. Ahora imagine lo que podría cambiar si, antes de cada gran decisión, se regalara una hora de desintoxicación mental. Si se diera ese espacio para soltar lo que no sirve y recuperar el control, ¿cree que sus decisiones serían distintas? Por supuesto que sí, y con mejores decisiones, inevitablemente vendrán mejores resultados. La mayoría de los hombres se sienten atrapados en una rutina no porque carezcan de talento o de oportunidades, sino porque nunca se han dado tiempo para limpiar la mente que dirige cada uno de sus pasos. Usted no tiene por qué vivir de esa manera, puede elegir detenerse, limpiar, soltar y redirigir. Y cuando lo haga sentirá una fuerza renovada, una confianza que no proviene de lo externo, sino de haber tomado el control de lo interno. Ese es el verdadero objetivo de este ejercicio, enseñarle que usted tiene la capacidad de resetearse en cualquier momento, que no importa cuánto ruido haya acumulado, siempre puede regresar a un estado de claridad. Y esa claridad es la base de una vida vivida con poder. La mente, cuando no se limpia, se convierte en un cuarto cerrado lleno de aire viciado. Usted respira, pero no se siente pleno. Piensa, pero no encuentra dirección. Actúa, pero sin verdadera energía. Y sin darse cuenta, esa falta de claridad comienza a reflejarse en cada aspecto de su vida, en su desempeño, en sus relaciones, en su capacidad de soñar con algo más grande. Esa es la razón por la que hombres con enorme talento nunca logran despegar. Porque intentan construir sobre una base contaminada. Pretenden avanzar con pensamientos desgastados, con frases de derrota, con un lenguaje interno que los sabotea en cada paso. Y lo que no comprenden es que, hasta que no abran una ventana, hasta que no dejen entrar aire nuevo a su mente, todo lo que hagan seguirá oliendo a lo viejo. Una hora de desintoxicación mental es precisamente esa ventana abierta, es detenerse a soltar la presión acumulada y permitir que la frescura de nuevas ideas entre. No necesita ser un proceso complicado, lo esencial es el enfoque. Dedicar ese tiempo a usted mismo, lejos de distracciones, lejos de pantallas, lejos del ruido externo, es un acto de respeto, de autocuidado y de liderazgo personal. Porque un hombre que se toma en serio el limpiar su mente demuestra que entiende una verdad fundamental: no puede liderar nada afuera si no se lidera primero por dentro. Y ese liderazgo interno se construye en la forma en que elige hablarse, en la claridad con la que ordena sus pensamientos, en la disciplina con la que suelta lo que no le sirve. Durante esa hora puede elegir distintos métodos. Algunos escriben todo lo que tienen en la cabeza hasta que sienten que ya no queda nada. Otros se enfocan en la respiración repitiendo frases de poder que reemplazan el ruido por calma.
Otros simplemente se sientan en silencio y observan lo que aparece, dejando ir lo que no aporta. No existe una fórmula única, lo importante es que esa hora tenga una intención clara, vaciar y renovar. Lo que antes lo pesaba comienza a perder fuerza porque ya no le da espacio en su mente. Y lo que lo fortalece empieza a crecer porque ahora tiene terreno fértil para hacerlo. Quiero que imagine cómo sería su vida si este hábito se volviera constante, no una práctica ocasional, sino un compromiso real, 1 hora a la semana, 1 hora cada cierto tiempo, dedicada solo a limpiar. Imagine enfrentar sus semanas no desde la confusión, sino desde la claridad. Imagine tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la calma. Imagine perseguir sus metas no con cansancio mental, sino con energía renovada. Esa diferencia es suficiente para cambiar el rumbo de una vida completa porque cuando la mente está clara, todo lo demás fluye con mayor facilidad. Muchos hombres creen que la fortaleza está solo en la acción, en el esfuerzo constante, en el sacrificio. Y sí, la acción es vital, pero sin claridad esa acción se desperdicia. Es como correr en círculos sin avanzar. La claridad es lo que convierte el esfuerzo en progreso y esa claridad solo puede nacer de una mente limpia. 1 hora de desintoxicación es el punto de partida para recuperar esa claridad. Es como afilar un cuchillo antes de usarlo. Con menos esfuerzo, corta más profundo. Asimismo ocurre con usted. Con menos desgaste, logra más resultados siempre que se haya tomado el tiempo de limpiar lo que lo confunde. La pregunta que debe hacerse no es si tiene 1 hora disponible, sino si está dispuesto a respetarse lo suficiente como para dársela. Porque cada minuto que invierta en limpiar su mente se multiplicará en horas de mejor enfoque, en días de mejor energía, en meses de mejores resultados. La mente es su herramienta más poderosa. Y dedicar tiempo a desintoxicarla no es una pérdida, es la inversión más inteligente que puede hacer. Un hombre que no dedica tiempo a limpiar su mente vive como alguien que intenta correr con una mochila llena de piedras. Cada pensamiento negativo, cada recuerdo que no ha resuelto, cada preocupación sin sentido se convierte en un peso extra que ralentiza sus pasos. Y aunque tenga la fuerza, aunque tenga el deseo, aunque tenga el talento, nunca logra alcanzar la velocidad ni la claridad necesarias para avanzar realmente. Pero cuando se toma 1 hora para desintoxicarse, es como abrir esa mochila y soltar lo que lo estaba frenando. De pronto los mismos pasos se sienten más ligeros, las mismas metas parecen más alcanzables y la misma vida comienza a verse desde otra perspectiva. La intoxicación mental no siempre se manifiesta con pensamientos evidentes de derrota. A veces se presenta como ruido constante, tareas pendientes que no ha anotado, conversaciones que no ha tenido, preocupaciones que no tienen fecha ni solución. Esa nube de cosas inacabadas lo persigue y le roba energía sin que se dé cuenta. Por eso, uno de los elementos más importantes de esta hora es aprender a descargar, a poner en papel, a reconocer y a clasificar lo que ocupa espacio en su mente. Porque lo que se escribe deja de ser un fantasma y se convierte en algo concreto que puede enfrentar, y al enfrentarlo deja de ser una carga invisible. Lo poderoso de esta práctica es que no se trata solo de soltar, sino también de reemplazar. Una mente vacía no se mantiene vacía, necesita llenarse de algo. Y si usted no la llena con intención, volverá a llenarse de lo mismo que lo intoxicaba antes. Por eso, al terminar de liberar sus pensamientos, debe sembrar nuevas frases, nuevas imágenes, nuevas direcciones. Puede repetirse: tengo claridad, mi energía regresa, elijo enfocarme en lo que importa. Estas afirmaciones, aunque parezcan simples, funcionan como comandos que la mente empieza a obedecer. Y poco a poco, esas órdenes internas se convierten en una nueva forma de vivir. Lo que descubrirá al practicar esto es que la claridad mental no solo mejora su estado interno, también transforma su entorno. Porque cuando piensa con orden, habla con orden, y cuando habla con orden, actúa con orden. Sus relaciones se vuelven más claras, sus decisiones más firmes, sus resultados más coherentes. Todo fluye mejor porque ya no está actuando desde la confusión, sino desde un lugar de calma y dirección. Eso es lo que distingue a un hombre que se limpia por dentro, proyecta fuerza por fuera, y esa fuerza inspira respeto, confianza y credibilidad en los demás. Piense en esto. 1 hora de desintoxicación mental es como detenerse en medio de un viaje para limpiar el parabrisas de su coche. Puede que el camino sea el mismo, pero la manera en que lo ve y lo maneja cambia por completo. Con el vidrio lleno de suciedad, todo parece borroso, peligroso e incierto. Pero una vez limpio, el camino se ve claro, las decisiones son más rápidas y el avance es más seguro. Así funciona su mente. Cuando la limpia, deja de avanzar a ciegas y empieza a conducir su vida con verdadera claridad. Esa claridad, repetida con constancia, lo lleva a una conclusión innegable. No hay circunstancia externa que lo supere si su mente está en orden.
porque el orden interno siempre termina imponiéndose al caos externo. Y el hombre que entiende esto se convierte en alguien que puede enfrentar cualquier tormenta, no porque sea más fuerte físicamente, sino porque ha aprendido a sostenerse mentalmente. Cuando la mente está intoxicada, todo parece más grande de lo que realmente es. Un problema pequeño se convierte en un monstruo, una dificultad normal se siente como un muro infranqueable, una conversación pendiente se transforma en un peso insoportable. Esa distorsión ocurre porque su cabeza está llena de pensamientos acumulados que amplifican lo negativo y opacan lo positivo. Pero cuando dedica una hora a limpiar, lo que antes parecía inmenso se reduce a su tamaño real. Descubre que muchos de sus miedos eran exageraciones, que muchos de sus obstáculos eran interpretaciones y que gran parte de la carga que llevaba no era más que ruido innecesario. Esa perspectiva es liberadora porque le muestra que no necesita cambiar el mundo para sentirse mejor, solo necesita cambiar la manera en que su mente lo procesa. Uno de los efectos inmediatos de desintoxicar la mente es la recuperación de la calma. Esa calma no es ausencia de movimiento, es claridad en medio del movimiento. Cuando la mente está limpia, las ideas fluyen con más facilidad, las soluciones aparecen con más rapidez y las emociones dejan de desbordarse. Ya no se siente como un hombre atrapado en una tormenta de pensamientos, sino como alguien que observa la tormenta desde un lugar seguro, y esa distancia le da el poder de elegir cómo actuar. Porque lo que antes lo arrastraba sin control, ahora se convierte en algo que puede manejar con serenidad. En esta hora de desintoxicación es importante reconocer también los pensamientos que no solo son negativos sino inútiles. Hay hombres que gastan energía imaginando escenarios que nunca ocurrirán, preocupándose por lo que está fuera de su alcance, reviviendo conversaciones del pasado que no pueden cambiar. Ese desgaste mental es una de las principales causas de agotamiento. Y lo que no comprenden es que la mente no diferencia entre lo que sucede afuera y lo que imagina adentro. Si piensa en un problema como si estuviera ocurriendo, su cuerpo reacciona con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma carga. Desintoxicarse es recordar que no todo pensamiento merece su atención, que no todo lo que aparece en su cabeza necesita quedarse ahí. Un ejercicio poderoso durante esta práctica es detenerse y preguntarse, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de lo que quiero? Si lo acerca, entonces vale la pena conservarlo. Si lo aleja, debe soltarlo sin mirar atrás. Esa pregunta simple funciona como un filtro que impide que la basura se quede en su interior. Y cuanto más la practique, más rápido sabrá reconocer qué pensamientos merecen espacio y cuáles no. Porque la mente es como una casa. No puede estar llena de muebles inútiles y al mismo tiempo tener lugar para lo valioso. Necesita orden para que lo esencial tenga espacio. Lo sorprendente es que al liberar la mente de lo que no sirve, aparece algo que siempre estuvo ahí, su verdadera voz interior. Esa voz no grita, no critica, no lo destruye. Esa voz guía, da dirección, recuerda quién es y hacia dónde va, pero casi nunca la escucha porque está tapada por el ruido. Cuando limpia, cuando suelta, cuando ordena, esa voz surge con claridad. Y escucharla es uno de los regalos más grandes de este proceso, porque le devuelve la confianza en usted mismo. Le demuestra que debajo de todo el desorden siempre hubo un hombre fuerte, claro y decidido esperando salir a la superficie. Esa es la razón por la que una hora de desintoxicación mental puede cambiar más que un día entero de trabajo, porque no solo lo hace más productivo, lo hace más consciente, más dueño de sí mismo. Y un hombre dueño de su mente ya no vive a merced de lo externo, vive con la fuerza de quien sabe que el verdadero poder está dentro. La intoxicación mental muchas veces se disfraza de productividad. Cree que está avanzando porque su mente no deja de trabajar, pero en realidad está girando en círculos dentro de la misma confusión. El exceso de pensamientos no es claridad, es ruido. Y lo peligroso es que ese ruido roba lo más valioso que tiene, su capacidad de enfocarse. Cuando la mente está saturada, cualquier cosa lo distrae, cualquier detalle lo irrita, cualquier imprevisto lo desbalancea. Vive reaccionando en lugar de decidiendo. Y así pasan los días sin darse cuenta de que lo desgasta no es el mundo, sino su falta de control interno. Una hora de desintoxicación rompe con ese patrón porque lo obliga a detener la rueda y a recuperar el mando. Durante esa hora, la mente comienza a soltar lo que la estaba sobrecargando, y ese acto de soltar no solo le devuelve calma, también le devuelve tiempo. Porque piense en cuánto de su día se va en preocuparse por lo mismo una y otra vez, en imaginar problemas que nunca suceden, en repetir conversaciones que no puede cambiar, en compararse con otros y sentir que nunca alcanza. Todo ese tiempo no genera nada, es como correr en una caminadora, se mueve pero no avanza. La desintoxicación mental le permite bajarse de esa caminadora y empezar a caminar en una dirección real. Deja de gastar energía en lo inútil y comienza a invertirla en lo que sí importa.
Un hombre que practica esto descubre algo poderoso. El silencio no es vacío, es fuerza. Cuando limpia su mente y se da un espacio de calma, al principio puede parecer incómodo porque está acostumbrado al ruido. Pero pronto ese silencio se convierte en un lugar fértil, un terreno donde nacen nuevas ideas, soluciones creativas y una claridad que no había experimentado antes. La mente necesita ese espacio, del mismo modo que los pulmones necesitan aire limpio. Sin él, se ahoga en lo mismo de siempre. Con él, se expande y se fortalece. Quiero que imagine lo siguiente: se sienta en un lugar tranquilo, deja el teléfono a un lado, respira profundo y empieza a ordenar sus pensamientos. Identifica lo que no sirve, lo suelta, elige una frase de poder, la repite, y poco a poco la tormenta se va disipando. Al terminar la hora, no solo siente paz, siente dirección. Ya no está atrapado en un laberinto, ahora tiene un mapa. Y con un mapa claro, cualquier camino se recorre con más seguridad. Eso es lo que la desintoxicación mental le regala, la posibilidad de avanzar con pasos firmes en lugar de caminar sin rumbo. Lo más impresionante es que este cambio no tarda semanas en notarse, es inmediato. Desde el primer intento siente el alivio de haber soltado peso innecesario. Desde la primera hora, experimenta cómo la mente responde cuando se le da la orden de detenerse y limpiarse. Y al darse cuenta de lo sencillo que es, entiende que no existe excusa para no hacerlo. Porque si una sola hora puede devolverle claridad, enfoque y energía, entonces no se trata de tener tiempo, se trata de respetarse lo suficiente para dárselo. Un hombre que se respeta se da el espacio para limpiar su mente porque sabe que en esa limpieza está la raíz de toda su fuerza. La mente limpia es como un terreno fértil listo para sembrar. Cuando se libera del ruido, aparece algo que quizás no había sentido en mucho tiempo: dirección. No se trata solo de sentirse ligero, se trata de recuperar el control sobre hacia dónde quiere ir. Una hora de desintoxicación mental no es solo un descanso, es un reinicio. Le permite reconocer qué pensamientos valen la pena mantener y cuáles debe arrancar de raíz. Le recuerda que usted no es espectador pasivo de su mente, es el dueño de ella. Y ese cambio de perspectiva lo transforma en alguien capaz de tomar decisiones con más firmeza, de actuar con más intención, de vivir con más claridad. Piense en la diferencia entre un hombre que vive con una mente llena de basura y otro que la limpia con regularidad. El primero camina cansado, confundido, fácilmente vencido por cualquier dificultad. El segundo camina erguido, con pasos firmes porque sabe que lo que lo sostiene no es la suerte ni las circunstancias, sino la claridad que cultiva en su interior. Esa claridad se convierte en un arma invisible que lo acompaña en todo momento. Y la fuerza que irradia no proviene de algo externo, proviene de la disciplina de limpiar su mente una y otra vez, de no permitir que el ruido se convierta en dueño de su vida. Lo que muchos hombres nunca descubren es que la mente siempre obedece. Obedece lo que usted repite. Obedece lo que usted permite. Obedece lo que usted alimenta. Y si pasa su vida repitiendo frases de derrota, no puede sorprenderse si vive derrotado. Pero si comienza a repetirse frases de poder, su mente empieza a actuar como un aliado. Le da energía cuando antes le daba cansancio, le da coraje cuando antes le daba miedo, le da confianza cuando antes lo llenaba de duda. Esa es la diferencia entre vivir controlado por su mente o vivir controlándola. Y esa diferencia define destinos. Lo más poderoso es que esta práctica de una hora puede convertirse en un hábito que cambia para siempre la manera en que vive. Porque no es un evento aislado, es un recordatorio de que usted siempre puede resetearse, siempre puede volver a empezar, siempre puede soltar lo que no sirve y enfocarse en lo que sí importa. Esa capacidad de empezar de nuevo es lo que le da verdadera libertad. No importa cuánto ruido haya acumulado, siempre puede volver a limpiar. No importa cuántos errores haya cometido, siempre puede reprogramarse con frases que lo impulsen. No importa cuánto haya cargado, siempre puede soltar. Hoy quiero que se lleve esta verdad grabada en lo más profundo. Un hombre no está definido por lo que le pasó ni por lo que pensó en el pasado, está definido por lo que decide repetirse a sí mismo ahora. Si decide limpiarse, si decide hablarse con firmeza, si decide sembrar claridad, entonces su vida cambiará de manera inevitable. Porque lo que empieza en silencio en su mente termina gritando en los resultados de su vida, y si se disciplina a dedicar una hora a desintoxicar su mente, encontrará que no hay obstáculo lo suficientemente grande ni tormenta lo suficientemente fuerte que pueda con un hombre que piensa con claridad y actúa con convicción. Ese es el verdadero poder, ser dueño de su mente para ser dueño de su destino.
Cuando un hombre se compromete a desintoxicar su mente, comienza a notar cambios que van más allá de lo que imaginaba. No se trata únicamente de sentirse más relajado, sino de vivir con una nueva forma de interpretar la realidad, porque la mente, una vez limpia, deja de exagerar lo negativo y empieza a ver lo esencial. Lo que antes lo paralizaba, ahora se convierte en un reto manejable. Lo que antes lo confundía, ahora se ordena en pasos claros. Lo que antes lo hacía dudar, ahora se convierte en una señal de que está creciendo. Y todo esto sucede porque dejó de ser esclavo del ruido mental y empezó a ser dueño de su claridad. La claridad mental es una de las armas más poderosas que puede tener. Un hombre confundido siempre será débil, aunque tenga fuerza física, dinero o contactos. La confusión lo hace titubear, lo hace desperdiciar oportunidades, lo hace postergar lo que debería hacer hoy. Pero un hombre con la mente clara actúa con decisión. No necesita que todo esté perfecto para avanzar, porque su claridad le da confianza en medio de la incertidumbre. Esa es la diferencia entre los que esperan condiciones ideales y los que crean resultados en cualquier circunstancia. Y esa diferencia no se da afuera, se da adentro, en la manera en que se entrenan a limpiar su mente. Lo sorprendente es que muchos creen que este hábito requiere horas y horas, cuando en realidad basta con un momento de disciplina profunda. Una hora dedicada a desintoxicarse es suficiente para resetearse, para recuperar el control, para volver a la esencia. Porque en esa hora usted no solo suelta lo que lo intoxica, también recuerda quién es y hacia dónde quiere ir. Se recuerda a sí mismo que no es víctima de sus pensamientos, sino el líder de ellos. Y esa recordación constante es lo que mantiene a un hombre fuerte incluso en tiempos de caos. Si lo convierte en un hábito, comenzará a notar que cada aspecto de su vida responde de manera diferente. Su trabajo será más eficiente porque ya no pierde tiempo en distracciones internas. Sus relaciones serán más sanas porque ya no lleva basura emocional a cada conversación. Su cuerpo responderá con más energía porque el estrés mental ya no lo desgasta como antes. Todo fluye mejor cuando la mente está limpia, porque la mente es el filtro que colorea su experiencia entera. Si el filtro está sucio, todo se ve borroso. Si el filtro está limpio, todo se ve con más nitidez. Piense por un momento en cuántas decisiones importantes debe tomar en su vida. Elegir su camino, decidir en qué invertir su tiempo, determinar con quién compartir su energía. Ahora imagine tomar esas decisiones con una mente intoxicada, llena de ruido. El resultado sería inseguridad, arrepentimiento, retrocesos. Pero si toma esas decisiones con una mente desintoxicada, los resultados cambian radicalmente. Claridad, firmeza, crecimiento. Esa es la diferencia que marca dedicar una hora a su mente. No es un lujo, es una necesidad si quiere construir una vida de la que se sienta orgulloso. Recuerde esto con absoluta convicción: el hombre que no limpia su mente se convierte en esclavo de ella. Pero el hombre que la desintoxica se convierte en su maestro. Y un hombre que domina su mente es un hombre que inevitablemente dominará su destino. La mente intoxicada no solo roba claridad, también roba energía. ¿Cuántas veces ha terminado el día sintiéndose agotado, aunque físicamente no haya hecho tanto? Ese cansancio no proviene del cuerpo, proviene del ruido que no lo dejó descansar ni un instante. La mente, cuando está cargada de pensamientos innecesarios, consume energía como una máquina que nunca se apaga. Y mientras más se deja llevar por esa dinámica, más vive con la sensación de estar exhausto, de no tener fuerza para lo que realmente importa. Por eso la desintoxicación mental es también una forma de recuperar energía vital. Una hora de limpieza interna puede darle más fuerza que una noche completa de sueño sin orden. Porque el descanso no se mide solo en horas, se mide en la calidad de lo que lleva dentro. Cuando se da el tiempo de soltar lo que lo intoxica, su cuerpo responde de inmediato, la respiración se vuelve más profunda, los músculos se relajan, el corazón late con más calma. Porque mente y cuerpo no están separados. Lo que se dice en su cabeza se refleja en cada célula. Si se repite frases de tensión, su cuerpo se tensa. Si se repite frases de poder, su cuerpo se fortalece. Esa conexión es la razón por la que la claridad mental no solo mejora sus pensamientos, también mejora su salud, su postura, su manera de caminar por la vida. Un hombre con la mente limpia se mueve distinto, proyecta otra energía, transmite confianza sin necesidad de palabras. Durante esta hora de práctica usted está entrenando un principio que pocos dominan, el principio de la dirección consciente. La mayoría vive a merced de lo que aparece en su cabeza como si no tuvieran opción. Pero usted está aprendiendo a decidir qué pensamientos se quedan y cuáles se van, qué frases se repiten y cuáles se desechan. Y esa decisión consciente, repetida con disciplina, lo convierte en un hombre distinto. Ya no reacciona a lo que piensa, ahora elige lo que piensa. Y esa elección es lo que separa a un hombre común de un hombre dueño de su destino.
Piense en lo liberador que sería vivir con una mente que trabaja a su favor en lugar de en su contra. Una mente que no lo bombardea con críticas, sino que lo entrena con dirección. Una mente que no le recuerda fracasos, sino que le señala oportunidades. Una mente que no lo llena de ruido, sino de claridad. Esa es la mente que usted puede construir si se compromete a limpiar con intención. Porque la mente, como cualquier herramienta, se oxida si no se cuida, pero también se afila si se entrena. Y una mente afilada puede cortar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Lo que descubrirá es que cuanto más practique esta desintoxicación, más rápido reconocerá las señales de intoxicación. Ya no necesitará esperar a sentirse abrumado para reaccionar. Detectará de inmediato cuando un pensamiento no sirve y lo reemplazará al instante. Esa agilidad mental lo hará más fuerte, más resiliente, más preparado para cualquier desafío. Porque la vida no se vuelve más fácil, lo que cambia es usted. Y cuando cambia su manera de pensar, cambia la forma en que enfrenta todo lo que la vida pone frente a usted. Recuerde siempre, una mente limpia es un arma poderosa, y un hombre que la cultiva se convierte en alguien imposible de detener. La mente limpia es como un espejo en el que por fin puede ver con nitidez quién es y hacia dónde va. Cuando está llena de basura emocional, de voces ajenas y de pensamientos repetitivos, se deforma la imagen que tiene de sí mismo. Se mira y solo ve defectos, carencias, limitaciones. Pero al desintoxicarla, el reflejo cambia. Empieza a ver su capacidad, sus fortalezas, sus avances. Y esa visión clara de sí mismo es fundamental, porque todo lo que haga afuera está determinado por lo que cree de sí mismo adentro. Si se percibe débil, actuará como un hombre débil. Si se percibe fuerte, actuará como un hombre fuerte. Y esa percepción no nace de la realidad, nace del diálogo interno que alimenta cada día. Una hora de desintoxicación mental es, en esencia, una oportunidad para reconectar con usted mismo. Para dejar de escuchar por un momento las voces externas y atender la única voz que realmente importa. La suya. Esa voz no es la de la duda, no es la de la crítica, no es la del miedo. Esa voz, cuando se limpia, es la de la convicción, la de la calma, la de la confianza. Y cuanto más la entrene, más la escuchará incluso en medio del ruido externo. Porque no importa lo que digan los demás, lo que lo sostiene es lo que se dice usted en silencio. Lo más liberador de este proceso es descubrir que no necesita esperar circunstancias ideales para sentirse bien. Puede estar en medio de un día difícil, de una situación compleja, de un reto abrumador, y aún así tener claridad si su mente está limpia. Porque la limpieza no depende de lo que ocurre afuera, depende de la disciplina que tiene para detenerse y soltar lo que no le sirve. Esa disciplina es un acto de madurez, dejar de ser víctima de los pensamientos y convertirse en líder de ellos. Y cuando lidera su mente, inevitablemente lidera su vida. Piense en cuántas oportunidades perdió por no tener claridad en el momento correcto. Quizá dudó cuando debía actuar. Quizá se paralizó cuando debía avanzar. Quizá se conformó cuando debía exigir más de sí mismo. Ahora imagine cómo cambiaría su vida si llegara a cada decisión con la mente limpia, libre de ruido, enfocada en lo esencial. Esa diferencia marcaría no solo el resultado de sus decisiones, sino también la confianza con la que las toma, porque un hombre que piensa con claridad proyecta seguridad, y esa seguridad atrae confianza de los demás. En esta hora de desintoxicación, además de soltar y reemplazar, debe comprometerse a sembrar intencionalmente frases que lo definan en grandeza, no frases vacías, sino órdenes que su mente pueda obedecer. Yo decido lo que pienso. Mi mente trabaja a mi favor. Cada día estoy más fuerte y más claro. Estas frases repetidas con convicción son el nuevo lenguaje con el que comenzará a dirigirse, y cuanto más las use, más se convertirán en parte de su identidad. Porque un hombre no es lo que los demás dicen de él, es lo que él decide repetirse hasta que se convierte en verdad. Esa es la esencia de la desintoxicación mental. No se trata de vaciar para quedarse en silencio, se trata de vaciar para poder llenarse de lo que lo fortalece. Y cuando lo hace, descubre que su mente no es un enemigo, sino un aliado poderoso que lo impulsa en cada paso que da. Cuando usted se regala una hora para limpiar su mente, lo que realmente está haciendo es entrenarse en el arte de soltar. Soltar no significa rendirse ni ignorar lo que le preocupa. Significa dejar de cargar con lo que no le sirve y liberar espacio para lo que sí. Muchos hombres viven como si llevaran un costal invisible lleno de pensamientos sin resolver, culpas del pasado, dudas del presente, miedos del futuro. Ese peso los hace caminar más despacio, reaccionar con más inseguridad y perder claridad en cada decisión. Pero cuando se compromete a desintoxicarse, descubre que puede dejar caer ese costal en cualquier momento. Y al hacerlo siente cómo la ligereza regresa a su vida.
Lo más revelador de este proceso es entender que la mayoría de las preocupaciones nunca llegan a cumplirse. Estudios y experiencias lo confirman. Gran parte de lo que lo atormenta en silencio son escenarios inventados, miedos exagerados, conversaciones repetidas que jamás suceden como las imagina. Y aún así, mientras las repita, su cuerpo y su mente reaccionan como si fueran reales. Esa es la trampa de la intoxicación mental, convierte fantasmas en gigantes. Pero cuando dedica una hora a cuestionarlos, a ponerlos en papel, a enfrentarlos con claridad, descubre que no eran gigantes, eran sombras, y una sombra, cuando se le da luz, desaparece. La desintoxicación mental también tiene un efecto directo en sus emociones. Cuando la mente está saturada, cualquier cosa lo irrita, lo enoja o lo entristece. Su paciencia es mínima porque su capacidad de procesar ya está al límite, pero cuando limpia, se convierte en un hombre más sereno, con más control sobre sí mismo. No porque las dificultades desaparezcan, sino porque ya no reaccionan contra una mente cargada, sino contra una mente despejada. Esa diferencia cambia completamente la manera en que se relaciona con los demás y en que enfrenta los retos de la vida. Durante esta práctica, algo esencial es reemplazar la autocrítica con autocompasión firme. No se trata de excusarse, sino de hablarse como un entrenador que busca lo mejor para usted. En lugar de repetirse "soy un fracaso", puede decirse "este error me enseña a mejorar". En lugar de "nunca lo lograré", puede ordenarse "cada día avanzo más hacia mi meta". Esa sustitución de frases es lo que construye una identidad nueva, porque su mente no distingue entre lo que es real y lo que se repite con convicción. Terminará obedeciendo lo que usted decida instalar en ella. Y si instala frases de poder, su vida comenzará a reflejarlas. Quiero que entienda que limpiar su mente no es un acto aislado, es una declaración de respeto hacia usted mismo. Es reconocer que merece vivir con claridad, que no tiene por qué estar a merced de pensamientos que lo hunden, que tiene el derecho y la responsabilidad de guiarse con un lenguaje interno que lo fortalezca. Esa hora de desintoxicación es un entrenamiento para recordarle a su mente quién manda. Y cada vez que lo haga, estará reafirmando que no es víctima de lo que piensa, sino el arquitecto de su vida, porque lo que siembra en su mente con intención, inevitablemente lo cosecha en su realidad. Cuando un hombre se compromete a desintoxicar su mente, no solo elimina pensamientos negativos, también descubre el poder de elegir qué sembrar en su interior. Esa es la parte más profunda de este proceso. Darse cuenta de que la mente no está destinada a llenarse de lo primero que aparece, sino que puede programarse con intención. Y al hacerlo, cambia el punto de partida de toda su vida, porque sus pensamientos son la raíz, y lo que brota de esa raíz es su carácter, su conducta y sus resultados. Si la raíz está intoxicada, el fruto siempre será amargo. Pero si la raíz está limpia, cada acción, cada decisión y cada meta tendrá un sabor distinto, el sabor de la claridad y la fuerza interior. En esta etapa del proceso, lo que quiero que entienda es que desintoxicarse no significa solo vaciar, sino también reemplazar con grandeza. No basta con dejar de repetir pensamientos de derrota, debe comprometerse a instalar pensamientos de poder. Así como un terreno vacío puede llenarse de maleza si no se siembra nada, la mente vuelve a llenarse de ruido si no se siembra propósito. Por eso, durante esta hora de limpieza, repítase con convicción: mi mente trabaja para mí, no contra mí, soy capaz de dirigir mis pensamientos. Cada día avanzo con más claridad y más confianza. Al principio pueden sentirse como frases forzadas, pero la repetición las convierte en verdad. Y cuando se convierten en verdad, cambian su manera de vivir. Piense en la diferencia entre alguien que se habla con duda y alguien que se habla con firmeza. El primero se paraliza ante cada decisión, se sabotea antes de empezar, vive pidiendo permiso a los demás para sentirse válido. El segundo actúa con confianza, porque ya se dio permiso a sí mismo. No espera validación externa, no depende de elogios para avanzar, porque ha construido dentro de sí una voz más fuerte que cualquier crítica. Esa voz, la suya, es la que lo sostiene incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y lo extraordinario es que no nació con ella, la creó a través del hábito de limpiarse y hablarse con poder. Quiero que lo imagine con claridad. Una mente intoxicada es como un vaso lleno de agua sucia, no importa lo que intente ver, siempre estará turbio. Pero una mente limpia es como un vaso de agua clara. Puede ver el fondo, puede reflejar la luz, puede saciar la sed. Esa diferencia no se siente solo en la mente, se refleja en su vida entera. Sus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no proyecta frustración interna en los demás. Su trabajo se vuelve más productivo porque ya no desperdicia energía en distracciones. Su propósito se vuelve más nítido porque ya no está escondido detrás del ruido. Todo comienza a ordenarse porque usted decidió empezar por lo invisible.
Recuerde, cada hora que dedica a limpiar su mente es una inversión que multiplica su fuerza en todo lo que hace. Un hombre con claridad piensa mejor, decide mejor, actúa mejor, y ese hombre no es alguien distinto al que usted ya es usted mismo liberado de todo lo que lo intoxicaba. Esa es la verdadera recompensa de este hábito. Descubrir que siempre tuvo la fuerza, siempre tuvo la disciplina, siempre tuvo el poder, solo necesitaba despejar el camino para verlo con claridad. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de cuánto los controla su propio ruido interno hasta que lo enfrentan. Viven convencidos de que son libres, de que deciden con voluntad, pero en realidad cargan frases que los sabotean en silencio. No merezco más. No soy suficiente. Seguro fallo otra vez. Esas frases no siempre se escuchan en voz alta, pero actúan como hilos invisibles que tiran de cada movimiento, y lo más peligroso es que, mientras más las repiten, más reales se vuelven en su comportamiento. Por eso, la desintoxicación mental no es un ejercicio opcional, es un acto de liberación. Cada vez que limpia su mente, está rompiendo cadenas que lo mantenían atado a una versión limitada de usted mismo. Dedicar una hora a esta práctica significa detener la rutina, mirar hacia adentro y reconocer qué voces ha permitido que dirijan su vida. No todas son suyas. Algunas vienen de su infancia, otras de comparaciones con los demás, otras de fracasos que se quedó repitiendo, pero ninguna de ellas lo define. Lo que lo define es lo que decide creer hoy, lo que decide repetir ahora, lo que decide sembrar con intención. Y ese momento de detenerse, de examinarse, de soltar es lo que lo convierte en un hombre consciente. Porque un hombre inconsciente vive gobernado por el ruido, pero un hombre consciente aprende a gobernar ese ruido hasta transformarlo en claridad. Lo más sorprendente es que, al limpiar la mente, también se limpia la manera en que se relaciona con los demás. Cuando su cabeza está intoxicada, proyecta irritación, inseguridad, impaciencia, sus relaciones se tensan porque lo que lleva adentro termina saliendo afuera. Pero cuando dedica esa hora a soltar y a reemplazar, empieza a interactuar desde un lugar distinto. Ya no habla desde la confusión, sino desde la calma. Ya no reacciona con enojo inmediato, sino con firmeza y claridad. Esa transformación no pasa desapercibida. Las personas lo perciben, lo respetan, confían más en usted, porque un hombre que se habla con poder transmite poder, incluso en su silencio. Quiero que imagine la diferencia entre enfrentar un desafío con una mente intoxicada y enfrentarlo con una mente limpia. En el primer caso, cada obstáculo parece una montaña, cada paso pesa, cada error lo hunde. En el segundo, el mismo desafío se convierte en un entrenamiento. No lo niega, no lo evita, pero lo enfrenta con más calma, con más estrategia, con más confianza en sí mismo. Eso es lo que significa limpiar su mente, no cambiar la vida, sino cambiar la manera en que la interpreta. Y al cambiar la interpretación, cambia también la respuesta, cambia la acción, cambia el resultado. Recuerde siempre esto. La mente es el filtro con el que experimenta todo lo que vive. Si el filtro está sucio, lo ve todo distorsionado. Si el filtro está limpio, lo ve todo con claridad. Una hora de desintoxicación mental es como limpiar ese filtro. No cambia la realidad, pero cambia completamente la manera en que la percibe. Y esa diferencia es suficiente para transformar un día, un camino, una vida entera. Un hombre que aprende a hacerlo de manera constante se convierte en alguien que ya no teme al ruido porque sabe cómo manejarlo, alguien que no necesita condiciones perfectas porque lleva orden en su interior. Y ese hombre inevitablemente avanza más lejos que los demás. Un hombre que dedica tiempo a limpiar su mente descubre que lo que parecía un caos interminable en realidad era solo falta de dirección. La mente, cuando no tiene un propósito claro, se llena de cualquier cosa. Preocupaciones, críticas, comparaciones, distracciones. Es como un campo abandonado que pronto se llena de maleza. Pero cuando usted decide dedicar una hora a ordenar ese campo, comienza a plantar lo que realmente quiere ver crecer. Esa es la esencia de la desintoxicación mental, no permitir que lo innecesario ocupe el espacio que pertenece a lo esencial. Y cuanto más practique este hábito, más notará que su vida empieza a reflejar el mismo orden que cultiva en su interior. Lo más poderoso es que la mente responde con rapidez. No necesita meses de entrenamiento para sentir la diferencia, basta con una sola hora de intención. Al principio tal vez se sorprenda de la cantidad de ruido que carga, de cuántas frases repetidas lo sabotean a diario. Pero cuando las saca a la luz, cuando las observa sin miedo, se da cuenta de que no son tan fuertes como creía. Descubre que los pensamientos negativos no tienen poder propio. Se alimentan de la atención que usted les da. Y en el momento en que decide dejar de alimentarlos, empiezan a debilitarse hasta desaparecer. Esa es la verdadera liberación. Entender que la mente obedece lo que usted elige enfocar. Una mente intoxicada convierte cada error en un motivo para rendirse.
Una mente limpia convierte cada error en un maestro. Esa diferencia cambia por completo la relación que tiene con su crecimiento. Porque ya no teme equivocarse, ya no se hunde en la autocrítica, ya no se queda paralizado. Al contrario, entiende que cada tropiezo es parte del proceso y que la manera de levantarse está en las frases que se repite en ese instante. Si se dice no sirvo para esto, se queda en el suelo. Si se dice esto me fortalece, se levanta con más energía. Y esas frases no surgen de la nada, se instalan durante la práctica de limpiar su mente. Quiero que imagine lo siguiente: un hombre que nunca desintoxica su mente vive como alguien que camina en un cuarto oscuro lleno de obstáculos. Tropieza, se golpea, se frustra, porque no ve nada con claridad, pero un hombre que dedica tiempo a limpiar enciende la luz. Los obstáculos siguen ahí, pero ahora puede verlos, esquivarlos o enfrentarlos con inteligencia. La diferencia no está en el cuarto, está en la luz que decidió encender. Y esa luz es su claridad mental, obtenida a través de esta disciplina. Recuerde, no hay neutralidad en el lenguaje interno. Cada palabra que se dice lo impulsa o lo detiene. Cada frase es un paso hacia adelante o hacia atrás. Si quiere una vida distinta, debe empezar por entrenar la voz que escucha en silencio todos los días, porque esa voz es la que determina qué tan lejos puede llegar. Y cuando un hombre aprende a dirigir esa voz, ya no necesita motivación externa para avanzar. Se convierte en su propio motor, en su propio líder, en el arquitecto consciente de su destino. Una mente intoxicada siempre exagera lo negativo y minimiza lo positivo. Se obsesiona con lo que falta y se olvida de lo que ya tiene. Esa mentalidad convierte cada paso en un peso, cada meta en una carga y cada día en una lucha contra sí mismo. Pero cuando dedica tiempo a limpiarla, empieza a recuperar el equilibrio. Se da cuenta de que no todo lo que pensaba era cierto, que muchas de sus preocupaciones eran ilusiones alimentadas por el miedo y que gran parte de su sufrimiento no provenía de la realidad, sino de la manera en que la interpretaba. Esa comprensión es un despertar. Entiende que no necesita cambiar todo afuera para sentirse mejor, necesita cambiar primero lo que ocurre dentro. Lo más transformador es que al desintoxicar su mente, se reconecta con su presente. La intoxicación mental lo arrastra constantemente al pasado con culpas y al futuro con miedos, pero le impide vivir el único momento que realmente existe, ahora. Y el ahora es donde se toman las decisiones, donde se avanza, donde se construye carácter. Cuando limpia, vuelve a experimentar la vida con frescura. Ya no camina con la mirada en lo que ya pasó, ni con los ojos fijos en lo que aún no ocurre, camina con atención plena al paso que está dando. Y esa atención le devuelve poder, porque la vida solo se puede transformar en el instante en el que se actúa. La desintoxicación mental también le permite escuchar con más claridad su propia voz. Mientras su cabeza está llena de ruido, esa voz queda enterrada. No sabe si lo que escucha es su verdadero deseo o la opinión de otros repetida hasta el cansancio, pero cuando suelta lo que no sirve, empieza a distinguir lo auténtico. Y esa autenticidad es la base de la confianza en uno mismo, porque un hombre que se escucha con claridad ya no se deja arrastrar por comparaciones ni por expectativas ajenas. Vive de acuerdo con su verdad, y esa coherencia se convierte en su mayor fortaleza. Imagine lo distinto que sería enfrentar un reto con una mente intoxicada y con una mente limpia. En el primer caso, cualquier tropiezo se siente como el fin, cualquier crítica lo derrumba, cualquier dificultad lo hace querer abandonar. En el segundo, los mismos tropiezos se convierten en lecciones, las críticas en información para mejorar y las dificultades en entrenamientos para crecer. La realidad es la misma, pero la experiencia es completamente diferente porque el filtro cambió, y ese filtro depende de si usted se disciplina o no a limpiarlo. Recuerde siempre, su mente es el centro de mando de su vida. Todo lo que piense afecta lo que siente, lo que decide y lo que hace. Si quiere transformar sus resultados, debe empezar por transformar lo que permite en su interior. Una hora de desintoxicación no es un gasto de tiempo, es la inversión que le devuelve claridad, energía y confianza. Porque un hombre que controla su mente no necesita que el mundo cambie para avanzar, tiene el poder de avanzar en cualquier circunstancia. Y ese poder, una vez que lo prueba, se convierte en el secreto que lo distingue de todos los demás. Lo más poderoso de este proceso no es solo la calma inmediata que obtiene al limpiar su mente, sino la certeza de que siempre puede volver a empezar. Piense en cuántos hombres se quedan atrapados en pensamientos de culpa por el pasado o en miedos por el futuro, creyendo que ya es demasiado tarde para cambiar. Esa es la mentira más grande que puede aceptar, que sus pensamientos son una condena permanente. La verdad es que cada hora de desintoxicación es una oportunidad para reiniciar, para resetear su interior y recuperar la claridad. No importa cuántos errores haya cometido ni cuánto ruido haya acumulado, siempre puede decidir, ahora suelto, ahora limpio, ahora retomo el control.
Esa decisión, tomada una y otra vez, es lo que lo convierte en un hombre indestructible. Lo que muchos nunca descubren es que la fuerza mental no se mide en no tener pensamientos negativos, sino en la capacidad de reemplazarlos cuando aparecen. Porque el ruido nunca desaparece por completo, siempre habrá distracciones, siempre habrá dudas, siempre habrá voces externas que intenten debilitarlo. Pero un hombre entrenado en desintoxicar su mente ya no se deja arrastrar, reconoce la presencia del ruido, lo observa y lo suelta, y en su lugar coloca frases de poder, afirmaciones de claridad, órdenes que lo fortalecen. Ese hábito repetido se convierte en su mayor ventaja frente a cualquier desafío. La habilidad de mantenerse en control incluso cuando todo alrededor parece caótico. La mente limpia también lo hace más valiente. Porque cuando el ruido lo domina, el miedo se multiplica y lo hace ver riesgos donde no los hay. Pero cuando despeja su interior, el miedo se reduce a su tamaño real y puede enfrentarlo con decisión. Esa valentía no significa ausencia de temor, significa que ahora tiene suficiente claridad para avanzar a pesar de él. Y cada vez que lo hace, cada vez que toma acción con una mente limpia, su confianza crece, su carácter se fortalece y su identidad se solidifica. Comienza a verse a sí mismo no como alguien limitado, sino como alguien capaz de enfrentar lo que sea. Quiero que lo piense con detenimiento. ¿Cómo sería su vida si llegara a cada decisión importante con una mente limpia? Si antes de cada paso se regalara una hora de claridad para soltar lo que no sirve y enfocarse en lo que importa, no solo tomaría mejores decisiones, también viviría con más paz, con más energía, con más congruencia. Porque un hombre intoxicado vive en reacción, pero un hombre limpio vive en intención. Y esa intención es la que separa a una vida común de una vida extraordinaria. Recuerde siempre esta verdad: usted no es esclavo de su mente, es el líder de ella. Cada hora de desintoxicación que practique es una declaración de dominio personal, un recordatorio de que su poder no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que decide mantener dentro. Y cuando un hombre se entrena en esa disciplina, deja de ser alguien arrastrado por las circunstancias y se convierte en alguien capaz de crearlas. Ese es el verdadero fruto de limpiar su mente, descubrir que el control siempre estuvo en usted. Un hombre que aprende a desintoxicar su mente entiende un secreto que transforma su vida para siempre. La verdadera libertad no está en lo que tiene, ni en lo que logra, ni en lo que controla afuera. La verdadera libertad está en no ser esclavo de sus propios pensamientos. Porque puede perder dinero, puede perder estatus, puede perder relaciones, pero mientras conserve la capacidad de limpiar su mente, nunca perderá el poder de empezar de nuevo. Ese es el tesoro más grande. Saber que sin importar lo que pase, siempre tiene dentro de sí la llave para recuperar claridad, fuerza y dirección. Y esa llave se activa cada vez que dedica una hora a soltar lo que lo intoxica y a sembrar lo que lo fortalece. Piense en lo que significaría vivir con la certeza de que su mente está bajo su mando. Ya no tendría que temer al fracaso, porque sabría limpiarse de él y seguir adelante. Ya no tendría que quedar atrapado en la culpa, porque sabría soltar lo que ya no puede cambiar. Ya no tendría que detenerse frente al miedo, porque sabría reemplazarlo por convicción. Esa libertad interior lo convertiría en un hombre inquebrantable. Un hombre capaz de sostenerse incluso en medio de las tormentas más oscuras. Y no porque la vida sea fácil, sino porque usted ya no camina con una mente contaminada, sino con una mente clara, ordenada y enfocada. Lo extraordinario de este proceso es que no necesita esperar años para sentir la diferencia. Una sola hora de desintoxicación puede darle un vistazo de la vida que siempre pudo tener, una vida con más calma, con más control, con más confianza en sí mismo. Y si convierte esa práctica en un hábito, cada hora acumulada será como un ladrillo que construye una fortaleza interna imposible de derribar. Esa fortaleza no se ve desde afuera, pero se siente en su presencia, en su mirada, en la seguridad con la que enfrenta cada día. Y quienes lo rodean lo notarán. Verán a un hombre que no se quiebra con facilidad, que irradia certeza, que inspira respeto. Recuerde con absoluta claridad, su mente es el filtro de todo lo que vive. Si no la limpia, incluso lo bueno se contamina, pero si la desintoxica, incluso lo difícil se convierte en entrenamiento. Esa es la diferencia que define destinos. No hay éxito duradero, no hay disciplina firme, no hay crecimiento verdadero sin una mente clara. Y usted tiene hoy la oportunidad de empezar, de comprometerse, de declarar que nunca más permitirá que el ruido gobierne su vida. Grábelo en lo más profundo: un hombre que limpia su mente es un hombre que recupera su poder, porque lo que siembra en silencio se convierte en la voz que lo guía, y esa voz lo lleva a conquistar todo lo que parecía imposible. Esa es la esencia de este mensaje: no busque afuera lo que ya tiene dentro. No espere milagros, cree disciplina. No espere claridad, genere claridad.
Una hora basta para empezar, pero una decisión firme basta para cambiarlo todo. Y si hoy se compromete a desintoxicar su mente, habrá dado el paso que separa a los que sobreviven de los que conquistan. Su destino comienza cuando decide pensar con intención. Y ese momento puede ser ahora.